La audiencia es de la señora Romina Pisoleo y don Diego Velázquez del Observatorio de Huelgas Laborales, FEN, Universidad Alberto Hurtado, quien expondrá sobre el conflicto laboral fuera de nuestra legislación. Entiendo que va a hablar don Diego, pero primero le ofrezco la palabra a Romina para que le damos la bienvenida y te ofrezco la palabra. Muy buenos días, presidente. Buenos días, consejeros, consejeras. Por su intermedio, mi nombre es Romina Pisoleo, profesional de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad Alberto Hurtado. Hoy me acompaña Diego Velázquez, sociólogo y doctor en Geografía del Observatorio de Huelgas Laborales, y Mauricio Araneda, director de Proyectos y Vinculación con el Medio de la Facultad. Y hoy venimos a exponer acá a la comisión y doy el paso a Diego para que comience la exposición y entiendo yo la proyección de la presentación para que ahí hagamos... Don Hugo, veamos si... Perfecto. Si puede cooperar ahí para poner la proyección de la presentación. Entonces, don Diego Velázquez va a exponer de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Perfecto. Tiene la palabra don Diego. Bien, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Hoy día vengo a exponer respecto a la importancia que tiene el derecho a huelga a la luz de la evidencia. Básicamente lo que voy a presentar son muchos datos respecto a la actividad huelguista que ha tenido Chile desde el año 1990 hasta la fecha prácticamente. Bueno, como Romina decía, soy Diego Velázquez, director del Observatorio de Huelgas Laborales de la Universidad Alberto Hurtado y de COES, que es una entidad académica que ya lleva más de 10 años realizando estos estudios. ¿Por qué estamos participando? Para mostrar evidencia que sustente la importancia de consolidar el derecho a huelga en la nueva Constitución, evitando restricciones de la normativa vigente. Bien. ¿Qué es el Observatorio de Huelgas Laborales? Una primera aproximación para que sepan un poco de nuestro trabajo. Nuestro objetivo ha sido registrar y caracterizar a las huelgas laborales ocurridas en Chile. Se preguntarán ustedes quizá por qué hacemos este trabajo si es que ya la Dirección del Trabajo hace un registro de huelgas laborales. Y esto tiene que ver con que nosotros consideramos a la huelga más allá de un acto procedimental, legislativo, sino más bien como una acción social. Y esto nos permite observar una gama más amplia del fenómeno de paralizaciones que ocurren a lo largo del país. Entonces, para ello tuvimos que analizar y generar una definición de lo que nosotros vamos a considerar como una huelga laboral, la cual consideramos que es toda acción disruptiva del proceso de trabajo realizada por un grupo de trabajadores y que busquen reivindicar una demanda. Entonces, ¿qué se gana con esto? Finalmente es poder observar otro tipo de paralizaciones que están fuera de los procesos de negociación colectiva arreglada, que son todos aquellos que nosotros denominamos huelgas legales. Por lo tanto, podemos observar también huelgas que ocurren fuera de esos procesos, que no necesariamente son solamente del sector público, sino también dentro del sector privado, pero que ocurren fuera de estos procesos que les comentaba. Entonces, para realizar este registro de huelgas, utilizamos una metodología propia, donde hacemos un análisis sistemático de la prensa y la cual es complementada con otras fuentes de datos, como por ejemplo la misma de la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Y otras bases de datos de estadística y fuentes, para ir también no solamente contando cuántas huelgas son, sino caracterizándolas. Entonces, bueno, sin más preámbulos voy a pasar a presentar los principales datos que hemos observado en los últimos prácticamente 30 años. Entonces, lo primero que podemos observar, el dato más básico, ¿cierto?, es cuántas huelgas han habido anualmente. Y en este gráfico se muestra que ha habido una bastante variación de las huelgas en el último periodo, pero aquí lo interesante, más allá de ver el número absoluto, es entender cómo su naturaleza. Como les decía, existen dos tipos de fuentes de huelga, ¿cierto?, las que ocurren dentro de los procesos de negociación colectiva y aquellos que ocurren fuera de ellos.
Entonces, en este sentido, los procesos de negociación por fuera de la negociación colectiva reglada, que son las cuales nosotros denominamos extralegales, porque no están prohibidas, digamos, pero tampoco es que estén permitidas dentro de estos procesos, podemos observar que ellas han ocurrido durante todo el periodo. Es más, ellas son preponderantes y lo han sido en los últimos prácticamente 10 años. O sea, han sido mucho más numerosas que las huelgas legales. Por lo tanto, es un fenómeno que es recurrente dentro de todo el periodo, dentro del fenómeno social chileno. Bien, si nosotros vemos, es bastante similar en cuanto a su dinámica, un poco más preponderante las huelgas extralegales, pero si nosotros lo analizamos en cuanto a cuántos trabajadores participan en este tipo de huelgas, podemos observar que las huelgas que se ocurren por fuera de la negociación colectiva reglada son por mucho más numerosas en cuanto a participación. En promedio, movilizan a muchos más trabajadores, mientras que en el caso de las huelgas extralegales tienden a ser bastante, digamos, consistentes su participación, ¿cierto? Tienen un tamaño bastante sostenido en el tiempo. En cambio, en el caso de las huelgas extralegales, donde hay mucha más variación y lo que se produce finalmente una mayor conflictividad laboral. Pero si nosotros analizamos estas paralizaciones, bueno, ciertamente nadie quiere que existan huelgas, ni siquiera los propios trabajadores. De todas maneras, es súper costoso realizar una huelga. Tiene varios costos económicos, pero también sociales dentro de las mismas empresas. Y por lo tanto también es interesante analizar este fenómeno en términos de costos. Y costos para el país. Y para ello existe un indicador que se llama las días personas trabajo perdido. Es decir, cuántas horas de trabajo se están perdiendo anualmente por la realización de estas huelgas. Y como podemos ver, en el caso solamente del sector privado, ya para que excluyamos al sector público donde no hay derecho a huelga, podemos ver que dentro de todo el periodo, ¿cierto?, hay altos costos respecto por la realización de este tipo de huelga, en especial las huelgas extralegales, que son mucho más fluctuantes por las contingencias de cada periodo. Pero bueno, esto es mucho, es poco. Para eso vale la pena compararnos, ¿cierto?, internacionalmente con otros países para observar cómo es la conflictividad. Y si nosotros hacemos la comparación con los países de la OCDE o algunos otros países de Latinoamérica, podemos ver que Chile tiene un alto nivel de conflictividad laboral, ¿cierto? Es el segundo país que tiene más días persona trabajo perdido de todos los países de la OCDE, después de Francia. Esto para el 2018. Por lo tanto, es un problema, ¿cierto? Es un problema en el cual hay que generar una regulación. Vale la pena regularla. En ese sentido, la regulación actual, la normativa actual, restringe mucho el derecho a huelga, pero no está logrando reducir de esa manera la conflictividad, sino más bien lo que parece ser es que se está desbordando. Entonces, para entender mucho más este fenómeno, conviene preguntarse, bueno, ¿por qué se realizan las huelgas en Chile? ¿Cuáles son su principal motivo? Entonces, para ello, analizamos cuáles son las principales demandas que movilizan a los trabajadores y los lleva a realizar este tipo de paralización. Y lo que podemos observar es que la mayor parte de ellas son huelgas por temas remuneracionales, ¿cierto? La mayoría de las huelgas legales es el principal tema que ellas movilizan. En cambio, las huelgas que ocurren por fuera de los procesos de negociación colectiva reglada tienden a incorporar otras temáticas como condiciones del trabajo, organización del trabajo y ya en muy menor medida temas más externas a la empresa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, aquí queda muy claro el hecho de la restricción de la huelga en cuanto al Código del Trabajo actual, ¿cierto? Como en el fondo hay una restricción de las temáticas y cuando ya no se puede movilizar algún evento en particular, por ejemplo, un despido injustificado, no más esperar hasta la próxima negociación colectiva para poder hacer una demanda y una huelga, sino que más bien, si es que no hay acuerdo dentro de las partes, se hace la paralización en otro contexto, en el fondo. Entonces, en el fondo, esa restricción es lo que está llevando también a una mayor conflictividad. Pero quizás ustedes se pregunten, bueno, pero si es que si se libera más la legislación respecto a la huelga y sus restricciones, vamos a tener un montón de huelgas. No necesariamente, porque como les decía, no hay interés o es súper costoso para los trabajadores también realizar huelgas, como les decía, y
Y quizás ustedes piensen, bueno, pero es que quizás se va a producir mucho caos, mucha violencia, y aquí lo que podemos ver, por ejemplo, cuáles son las tácticas que utilizan los trabajadores cuando realizan huelga. Nosotros identificamos distintos tipos de tácticas. Tácticas son como acciones complementarias a la huelga, ¿cierto? Como cuando los trabajadores salen afuera de la empresa y hacen algunos ruidos concertados, muestran carteles, ¿cierto? Son distintas acciones complementarias. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que en realidad las acciones violentas que marcan a la huelga prácticamente son casos totalmente excepcionales, ¿cierto? De hecho, el último año no existió. Por lo tanto, aquí podemos observar que en realidad las huelgas no son violentas. Entonces, bueno, a la luz de toda esta evidencia, ya podemos llegar a algunos tipos de conclusiones generales, ¿cierto? Primero, es que la huelga es un derecho fundamental, la cual ha sido ratificado por Chile a través de la firma del convenio 161 de la OIT, y a pesar de ello, su ejercicio hoy en día está fuertemente restringido a nivel del Código del Trabajo, y hoy actualmente en la Constitución vigente no está garantizado como un derecho, ¿cierto? Ahora también lo que pudimos observar es que la restricción del derecho a huelga no necesariamente significa una menor conflictividad, y de hecho hoy en día tenemos una alta conflictividad laboral en términos de paralizaciones. Sino más bien lo que está pasando es un desborde del fenómeno, ¿cierto? El marco legal se está quedando corto, y por supuesto que es mucho más beneficioso tener un espectro más amplio legislativo para incorporar a todos estos fenómenos que son sociales, como les decía al comienzo, para poder establecer otro tipo de regulaciones. Además, esta fuerte limitación que hemos observado en las huelgas ha significado un mayor costo económico para el país, sobre todo si lo comparamos con otros países de la OCDE y de la región. Por lo tanto, como conclusión, la huelga es el instrumento por autonomacia que poseen los trabajadores para reivindicar sus demandas. Digamos, como fenómeno social, ella siempre va a ocurrir. O sea, aunque la restringamos, igualmente van a estar existiendo. Y eso es lo que hemos observado incluso desde nuestros registros que vienen desde finales de los 70. Por lo tanto, es necesario fortalecer su ejercicio más que limitarlo, porque de esa manera los trabajadores y sus organizaciones van a poder fortalecerse, lo cual es una condición necesaria para poder obtener un diálogo social más fructífero dentro de las empresas y lograr mayores acuerdos. Es decir, no necesariamente que quitarle limitaciones al derecho a huelga va a significar una mayor conflictividad laboral, sino todo lo contrario, ya que vamos a poder tener organizaciones de trabajadores mucho más fuertes, y los acuerdos van a poder ser alcanzados antes de tener que pasar a esta paralización. Eso, muchas gracias.